Sonríe. Sobran razones para alegrarnos este día. La gloria de Dios nos rodea y su buena mano está creando nuevos regalos para ti y para mí. Nos sorprenderá. Hoy, en este espacio, recibiremos varios de esos grandes regalos. Seremos animadas para seguir nuestro andar como discípulas de Jesús a través de enseñanzas que iluminarán nuestro camino. Se fortalecerán nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo. Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! Te agradecemos, Señor, porque tú nos permites otra vez este martes. Nos dejas llegar a este día hermoso, Señor, para que como mujeres vengamos aquí a buscar tu palabra y la comunión entre hermanas. Señor, pedimos que así se cumpla, Señor, conforme tu voluntad, que cada una seamos bendecidas y que crezcamos como discípulas tuyas. Y Padre, ponemos en tus manos toda situación que pudiera alterar esta reunión, esta situación de la energía eléctrica. Bendícenos, Señor, y que nada interrumpa, que nada impida que tu palabra llegue. Y pues usa, Señor, lo que hoy vamos a estudiar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amadas. Bueno, pues fíjense, otro tema, las hojitas. A ver, chamacas, porque la semana pasada se nos quedó a la mitad la hojita, ¿verdad? Entonces, la cosa era que todas las que vinieron y recibieron hojita el martes pasado, hoy la trajeran. No voy a preguntar así, a ver, niñas, ¿quién no trajo la tarea? No, pero hay otro tema. Las que no vinieron el martes pasado, pues, ¿dónde está su hojita? Y parece que no tenemos copias, ¿verdad? No. Hay un poquito de copias para las que no vinieron la semana pasada. Entonces, las que no vinieron la semana pasada pueden pedir su copia. Las que vinieron la semana pasada, absténganse tantito. A lo mejor si sobran, pues ya les damos otra. Pero si no, pues ahí la tienen en su casa, ¿verdad? Y las que no alcancen, la semana próxima va a haber unas pocas más para que ustedes la pidan la de las anteriores, ¿sale? Bueno, entonces nuestra hojita. La semana pasada vimos mujer, casos de la vida real, ¿verdad? Perdonadas para perdonar. Y vimos un solo caso de la vida real, que fue la mujer adúltera. Válgame Dios, las dos están así como calificadas ahí en el Evangelio donde están registradas con estos títulos. Una es la mujer adúltera y otra la mujer pecadora. ¿A cuál le vas, no? Así en esta esquina la mujer. Bueno, pero apelativo que se les da. No es por humillarlas seguramente, sino pues para exaltar la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios que en realidad de la mujer pecadora, que es la que vamos a ver hoy, a ver, ¿a quién le queda, mis hermanas? Pues yo, ¿verdad? La mujer pecadora, pues todas, ¿verdad? Todas estamos allí. Como les digo, variadito, ¿no? Porque somos bien creativos los seres humanos, versátiles, cada una con su propio estilo de pecado, con su propio look, así como hacemos nuestro estilo de peinado y de ropa y todo. También tenemos nuestro estilo para pecar cada una, ¿no? Porque somos así muy creativas, pero finalmente somos pecadoras todas. No más que las cristianas, ¿qué somos? ¿Pecadoras qué? Perdonadas, somos pecadoras perdonadas. Y la mujer adúltera que vimos la semana pasada, pues es una muestra de cómo el Señor Jesús actúa con el pecador, con la pecadora. Vimos que la ley fue dada para revelar el pecado, ¿verdad? O sea, sí hay pecado, ¿no? El pecado sí existe y no somos nosotras los seres humanos los que definimos qué es pecado y qué no es, o si no hay pecado según nosotros, no. Es la palabra de Dios, la ley, la que establece qué es pecado. Y de por sí, aunque no estuviera escrita, quedamos aquí en la revelación que es la Biblia, está escrita en nuestras conciencias porque venimos cargados con esta conciencia de pecado desde que nacemos. Entonces, la ley fue dada para revelar el pecado, fue lo primero que vimos. Luego vimos que todos los seres humanos somos pecadores.
de manera diferente, pero todos. Así que no tenemos por qué estarnos juzgando unos a otros. Con esta palabra que dijo Jesús cuando la llevaron a juzgar, les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. A ver, ¿quién tiene derecho a arrojar piedras contra otro? Como que yo soy más santa, ¿no? Más buena. Nadie, ¿ok? Y vimos también que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O al revés, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Que no permitamos que el enemigo nos haga sentir que Dios nos odia. Por supuesto que Dios quiere transformarnos y no quiere dejarnos en esa situación en la que estamos, pero nos ama. Y desde la cruz nos lo grita, ¿verdad? A pecadores, por eso murió, por pecadores, les está diciendo: les amo. Y lo último que vimos fue que la gracia del perdón nos transforma, porque es como la medicina que necesitamos para ser perdonadas. Entonces es como todo el ciclo hermoso con esta mujer que vemos, pero hoy vamos a ver otra mujer, la mujer pecadora, que fue perdonada. Tenemos la historia en Lucas 7, 36 al 50. Y antes de ver esta historia, hermanas, imaginemos que cada una somos como una piedra de mármol ahí, toda chafa, toda manchada, agrietada, porque eso es lo que hace el pecado en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Estas mujeres eran así, piedras ahí nada más, que nadie habría dado nada por ellas, pero que el Señor Jesús las vio y las rescató y comenzó como escultor a trabajar en ellas. Y el Señor no solamente vio la piedra que estaba ahí, ni en ellas ni en nosotras, sino lo que podía hacer en esa persona, la obra que podía hacer. Eso es maravilloso, porque el gran escultor hace cosas maravillosas de material que ya sería ínfimo, tal vez para otro ya no tendría ningún propósito, pero el Señor las toma y empieza a trabajar. Y trabajar, quita lo que no está bonito, va dando forma y crea grandes obras de arte, como lo hizo con ellas, como lo hace con cada una de nosotras. El Señor ve lo que puede hacer en nosotras y entonces lo hace, ¿saben cómo? A través de su perdón. Su perdón es como ese primer trabajo que hace con el cincel en nosotras para comenzar a darnos forma. Y entonces su perdón es como el que pule, ¿no? Todo lo que está mal, va quitando todo lo que está mal y por eso va transformando. Pero no nada más el perdón, entonces borra nuestro pasado, lija, limpia. No nada más hace eso, sino que el perdón de Dios, y espero que lo logremos todas captar bien esto, el perdón de Dios no nada más borra nuestro pasado, sino que el perdón de Dios provoca en nosotras esa nueva persona que hemos de ser. Porque esa es la idea cuando le dice a la mujer adúltera: vete y no peques más. O sea, le está diciendo: vete y como ya eres perdonada, entonces vas a poder ser una nueva persona. Eso es maravilloso, porque el perdón entonces no nada más borra, sino crea cosas en nosotras, nos transforma. Y bueno, esto pasa con esta mujer pecadora. Vamos a ver la historia, ¿sale? Estamos en Lucas 7, 36 al 38. Y sí tenemos pantalla, gracias a Dios, ahí está. Si no tienen hojita, ahí está. Y es uno de los relatos, chéquense bien, porque antes de que lo leamos, de esos 2 ocasiones en las que los evangelios nos mencionan de una mujer que enjugó los pies de Jesús, que lavó los pies de Jesús. Se nos menciona como 2 ocasiones diferentes, no son la misma mujer, ¿sí? Esta es una a la que se le llama pecadora, así directamente, ¿no? Bueno, dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Vean, este sinvergüenza fariseo, no digo yo sinvergüenza porque era tan religioso y lo invitó, pero él no se entregó a Jesús, la verdad. Bueno, por lo menos no parece. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. O sea, se coló la mujer pecadora en la casa del super sacrosanto fariseo.
en una reunión a la que no la invitaron, pero ella se coló. Y hay que tomar en cuenta qué la movió a arriesgarse tanto, ¿no? A colarse en la casa de un fariseo. ¿Qué la movió? Gratitud al Señor. Podemos suponer que no es la primera vez que ve a Jesús. Podemos suponer, por este impulso que tiene, que ya había tenido tal vez algún momento de estar escuchando a Jesús, que ya tal vez a lo mejor habían interactuado, le había dicho algo acerca de su pecado, y ella ya no puede contenerse, ¿verdad? Porque todo el mundo la miraba con desprecio, la trataba con la punta del pie, pero Jesús no la trató así. Entonces ella va a demostrar su gratitud de alguna manera. ¿Qué hago? ¿Qué hago para demostrar mi gratitud? Y entonces fue y trajo un frasco de alabastro con perfume, que es alabastro como un tipo ahí de piedra, de cerámica, cara, y el contenido más caro, el perfume. ¿Cómo no me traje un perfumito de esos que son recaros los perfumes, verdad? Bueno, hay de todos niveles perfumes, pero este sería una esencia muy costosa. Y al parecer no cualquier mujer tendría esto, ¿verdad? Sino alguna mujer que tuviera negocios. Y ella, al parecer, sus negocios, bueno, eran los que la calificaban como una mujer pecadora. Ya no les explico más, ¿ok? ¿Sí me entendieron? Ok. Bueno, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, todo es una cosa aquí fuera de lo común, dice mi esposo, extravagante, una manifestación de amor y de gratitud y de servicio para Jesús, extravagante. Es una mujer pecadora que se cuela en una reunión de supersacrosantos y todavía además se acerca a Jesús, se suelta el cabello, que eso era muy mal visto en ese momento, se suelta el cabello y con su cabello empieza a secar los pies de Jesús. Para nosotras, hermanas, esto es como extraño, ¿no? Lavar los pies de alguien, pero en aquel momento era un servicio que se daba a toda persona que llegaba a tu casa. Tú le querías atender bien y entonces o tus sirvientes le lavaban los pies o tú le lavabas los pies, porque era una necesidad. Se sentía rico porque se traían los pies sucios y además iban a comer y estaban ahí pues en todos los pies sucios de las personas ahí enredados entre la mesa de la comida. Entonces era una necesidad y fue un servicio muy oportuno, muy pertinente, pero además extravagante el que esta mujer hizo. ¿Y quién es esta mujer? ¿Vamos a resolver alguna duda? No sabemos quién es, no se las voy a resolver, pero sí les voy a decir quién no es. No es María Magdalena, porque por ahí todas las mujeres que estaban cerca de Jesús, todos dicen son María Magdalena, ¿no? Fíjense, María Magdalena dice en la Escritura que es una mujer de la que salieron 7 demonios. Así fue su encuentro con Jesús, la liberó. Era una mujer que estaba fuera de sí, ¿no? Vamos a decir endemoniada, o si quieren decirlo acá, pues estaba loca, ¿no? Fuera de sí. Así que ella no habría podido tener como esa acción, si estaba llena de demonios, a hacer esta acción de lavar los pies de Jesús. No parece que sea ella, no es la María Magdalena. Tampoco es María, la hermana de Lázaro y Marta, porque la otra ocasión en la que vemos a Jesús siendo lavados sus pies por una mujer, es esta María, la hermana de Lázaro y de Marta. Y esto es después de que Jesús resucitó a Lázaro. Y ella pues en gratitud, hay una fiesta ahí con Jesús, con Lázaro resucitado. Y en gratitud, imagínense qué feliz está ella, hace eso, lava los pies de Jesús. Como ven, es algo como común que lavaran los pies a la persona invitada. Pero no es la misma ocasión, no es María. Esta es una mujer pecadora, así se le conoce, o sea, una mujer que se dedicaba a la prostitución. Bueno, pues aquella mujer seguramente que ya había tenido algún contacto con Jesús, yo estoy segura de que sí, y por eso viene con esta
acción de gratitud. Pero antes de llegar y de saludar, ella lo que hizo fue servir a Jesús. Y es porque ya ella había recibido, hermanas, lo que estábamos hablando la semana pasada, que es la gracia del perdón. La gracia del perdón. Había tenido esa mirada de compasión de Jesús, había tenido esa calidez de parte de Jesús, el perdón que le permitió ser una persona diferente. Y leía yo un comentario que escribe así: sus manos suaves ahora eran útiles para lavar y acariciar con respeto y ternura unos pies cansados. Sus lágrimas ahora no de dolor sino de gratitud. Servían como aceite relajante para alguien cuya misión era la más difícil del mundo. El costoso perfume ya no era útil para presumir ni para conseguir dinero. Ahora era un instrumento de servicio a quien más lo merecía. Como decía al principio, es una escultura, ¿verdad? Que ahora luce hermosa y tiene otro propósito. Es lo que el perdón de Dios hace en nuestras vidas. Nos hace útiles, nos cambia el propósito. Imagínense el propósito de esta mujer, ¿no? A lo que se dedicaba. Y qué cambiazo, ¿no? Después de Jesús. Es lo que hace el perdón de Dios. Le da un volteón a nuestra vida y nos hace útiles. Y tenemos otro personaje aquí en la escena, un fariseo, ¿verdad? El que invitó a Jesús. Este señor era bueno, era malo, estaba bien, estaba mal. Estaba raro, ¿no? Porque invita a Jesús a su casa. Pues tú dices, está bien, pero no era tan buena onda. Miren, invitó a comer a Jesús a su casa, pero no fue hospitalario con él. Porque ¿a quién le correspondía haberle lavado los pies a Jesús? A él. Así habría sido lo correcto. En la Escritura vemos así estas ocasiones contaditas de que se habla de un lavado de pies, pero eso era algo cotidiano en aquella sociedad. Era un lavadero de pies, ¿verdad? Cada vez que llegaba alguien a las casas, o se lavaba él los pies, o se los lavaba a alguien, el anfitrión. Pero aquí este hombre tiene palomitas según porque invita a Jesús, pero un tachezote, porque no lo trata como se merece Jesús. No sé qué intenciones tenía, ¿no? Y bueno, también además de que se les lavaba los pies cuando se les quería recibir muy bien, si querían hacer sentir muy, muy bien al invitado, le ponían 3 gotitas o algunas gotitas de una esencia de flores sobre su cabeza como muestra de hospitalidad. Qué bonito, ¿no? Que llegue yo a tu casa y me rocíes de perfume. Bueno, no, yo voy a pensar, ay, que apesto o qué, ¿por qué me pone perfume, no? Me prestas el cepillo de dientes, que ay, me huele feo la boca o qué, ¿no? Bueno, pero era una muestra de hospitalidad. Y luego esas esencias son ricas, ¿no? Hasta hay una rama de la medicina alternativa que es a base de eso, ¿no? De olores. ¿Cómo se llama? Aromaterapia. Entonces habrá sido como, ay, darte una sensación muy agradable. Los olores son hermosos, ¿verdad? Nos encanta. Bueno, pero este hombre no recibió a Jesús ni con su aromaterapia, ni con la lava de pies terapia, ni nada. Él lo que hizo en lugar de eso, fíjense que juzgó de manera negativa al Señor, menospreció a la mujer y devaluó su acción de servicio. Nos quedamos en el relato bíblico hasta donde ella está lavando los pies de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? ¿Qué dice el fariseo? ¡Oh, qué bueno! ¡Ay, a mí se me había olvidado! Gracias por lavar los pies del maestro. No, miren lo que dice. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ándele nada más. ¿Cómo se quedó mi hermana? Así como que, qué chismoso, intrigoso, malvado. Aquí ya se ve que no había invitado a Jesús para nada bueno, ¿verdad? Nada más quería ir como, no sé, o quedar bien, o probarlo, o que todos vieran que invitó a Jesús. ¿Quién sabe qué quería, verdad? Pero no era realmente una relación con Jesús. Aquí, entre paréntesis, una enseñanza adyacente que no tiene que ver con el perdón, pero qué apariencias quería guardar ¿no? Y a veces también mucha gente así vive su vida
de discípulo, ¿no? Entre comillas, de puras apariencias. Bueno, pues dudó de la autoridad de Jesús como maestro. Esa fue su más horrible cosa, ¿no? Si fuese, ¿qué tal? Como dice, si fuese profeta, y vio con malos ojos al trato que tuvo con aquella pecadora. Hasta se puso ahí a chismosear, ¿no? Si supiera quién es. ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca del perdón de Dios? Vamos a ver 2 puntos nada más. Hoy está cortita, según yo, ¿no? La clase. Pero son 2 puntos. 1, que el perdón de Dios nos libera para amar a Dios y experimentar su amor. Vean, aquí tenemos 2 extremos, dos personalidades. Aquí está el muy religiosote, que se siente que no necesita el perdón de Dios, pero que está realmente amarrado porque no está sirviendo a Dios. Y tenemos a una mujer pecadora que según su sociedad no podría ni acercarse al maestro, pero por el perdón de Jesús ella es liberada y ella es útil y sirve. Qué extremos, qué contrastes, ¿no? Entonces, respondiendo Jesús al chismoso cuando empezó con sus cosas, qué bueno, porque no se queda ahí la historia, Jesús le responde y miren lo que le responde. Está bien bueno. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y le cuenta una historia a Jesús. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, que se creía muy listo, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, o sea, está mirando a Jesús, a la mujer, pero le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Órale. A lo largo de la Escritura, mis hermanas, vemos que no es que haya tamaños de pecados, ni como que haya una balanza de pecados, ¿verdad? Entonces, a lo que Jesús está diciendo aquí, de que a uno se le perdonó más que al otro, está hablando más bien del arrepentimiento de uno y del otro. Uno tuvo más arrepentimiento que el otro y entonces se le perdonó. Esto es hermoso, mis hermanos, porque aquí cuando tenemos que hablar del perdón, tenemos que hablar de la contraparte. El perdón que Dios da, ¿a quién? A quien tiene un corazón arrepentido, un corazón humillado, que reconoce su necesidad. Es uno con lo otro, no puede ir separado. El perdón de Dios es para quien reconoce su pecado. Y este fariseo, por supuesto que no reconocía su pecado. Él se creía muy santo, se creía que estaba bien. Lo podemos equiparar con aquellos que andan allá en el mundo bien horrible y que dicen, no hay pecado, no existe el pecado, no soy pecador. Está en el mismo nivel que un religioso que dice, yo no necesito tanto perdón, ¿no? Porque estoy... Salud, hermanita, porque estoy bien. Entonces, vamos a ver lo que no dice este pasaje. No malinterpretemos la enseñanza. El Señor no está diciendo que si amamos mucho se nos perdonan muchos pecados, porque podríamos entenderlo así, ¿verdad? Como amó mucho, se le perdonaron más pecados. Lo que está diciendo el Señor, como si fuera como el amor, el pago por los pecados, ¿no? Entonces casi podríamos decir, a ver, Señor, mira, yo cometí tal pecado, como de a cuántos kilos de amores para ponerme a tono, ¿no? Y amar, como cuánto te debo. No está diciendo eso. Lo que el Señor está diciendo en el lenguaje en el que fue escrito el Nuevo Testamento, se puede entender mejor en esta traducción de la Biblia, el lenguaje sencillo. Dice así la Biblia, el lenguaje sencillo. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados.
En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. Vean qué hermoso, hermanas. Es como una línea de producción aquí. Primero, se reconoce la pecadora. Reconoce que es indigna, que tiene muchos pecados y entonces recibe el perdón de Dios. Y luego lo que viene cuando el Señor me da su perdón, mi respuesta es amor, amor. Entonces es bien padre porque mientras más pecadora me reconocí, pues más amor voy a dar al Señor porque más me sentí perdonada. Y es un ciclo, mis hermanas, que debemos de cerrar, porque muchas, y lo vamos a ver, espero, ¿verdad?, con mi querida Mari y con Elvia el próximo martes, muchas nos quedamos en el punto de la culpa, o en muchas ocasiones nos quedamos acá en el punto de me siento una pecadora, cucaracha, no merezco nada, soy indigna, qué mala soy, cuántos errores he cometido, y ahí nos quedamos, pero no damos paso a los siguientes puntos del ciclo, que es recibir el perdón de Dios, sentirme perdonada y luego amar. Y el amor a Dios, la gratitud a Dios es como, las alas esas que decía yo la semana pasada, que nos ayudan a liberarnos y a volar alto. Porque amo a Dios, porque le agradezco, porque me siento perdonada, porque no era nadie, pero el Señor me dio esta dignidad como hija. Qué bonito, ¿no? Que entonces, como digo en esta primera enseñanza, el perdón de Dios nos libera para amar a Dios y experimentar su amor. El perdón es la barrera, que es lo que quita la barrera en esa relación con Dios. Como nos dijo mi esposo en la primera lección aquí de la teología del perdón, que nos reconcilia con Dios, nos reconcilia porque había una barrera. No pongamos más esa barrera, mis hermanas. No la creamos más, como también hemos dicho, el enemigo acusador viene, ¿y cuál es su propósito? Arruinar nuestra relación con Dios. Y entonces, ¿cómo la arruina? Haciéndote sentir que Dios te odia, que Dios ha quitado su candelero de ti, que te ha dado la espalda, que eres una pecadora, que no eres digna. Y el Señor te ha perdonado. Y si te ha perdonado, ya, se acabó. Eres libre para amar a Dios y experimentar su amor. Reconocer nuestro pecado y a la vez reconocer que somos perdonadas y amadas derrumba la barrera que el pecado ha levantado entre Dios y nosotras y nos motiva para correr a los brazos amorosos de Dios, a quien tenemos que agradecerle tanto amor y tanto perdón por tantos pecados. Agradezcamos siempre a Dios por su gran perdón. Y digo correr a los brazos del Señor porque es lo que hizo esta mujer, ¿verdad? Como dice que supo que Jesús estaba ahí y fue corriendo a derramar su perfume, a mostrarle. Tenemos un perfume nosotras que derramar delante del Señor, que es nuestra vida, nuestra adoración, nuestro servicio, porque esto del perfume sería como bien así como una alegoría. ¿Qué sería el perfume para cada una de nosotras? Bueno, para mí tal vez puede ser servir al Señor, ¿no? Venir acá a predicar, bueno, quemarme las pestañas escribiendo esto para luego venir y compartirlo, es el perfume que derramo delante del Señor en gratitud. Mis hermanas sugieres que están ahí pegadas en el internet, están contestando, me llama la atención porque dice alguien, no sé, aquí estoy, buenos días, y le contestan, bienvenida hermana, qué gusto que ya llegaste. Y luego otra, les pido que oren, hermana, estamos orando, y así están mis hermanas. Ese es el perfume que derraman delante del Señor. El sonreír a la vecina gruñona es un perfume que derramo delante del Señor. El atender a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, el estar de buenas en la casa cuando todo está así tenso y tratar de poner así armonía, paz, el tener confianza, esperanza en el Señor en medio de una prueba, es el perfume que derramo delante del Señor. Esa chica que está por allá, no le pongan la cámara, pero se va hasta África a predicar el evangelio, es el perfume que derrama delante del Señor. Cada una tenemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Pues porque nos ha perdonado tanto. ¿Qué nos perdonó? Pues todas las cosas que reconocimos delante de Él que nos hacían indignas, pecadoras. Entonces, agradezcamos siempre a Dios por su perdón y derramemos ese perfume de gratitud en extravagancia. Hacen extravagancia las hijas de Dios para agradecerle. No es una extravagancia eso de irse hasta África,
lo es, ¿verdad? Hagamos extravagancias de amor en gratitud al Señor por tanto que nos ha perdonado. Y segunda cosa y última, hoy según yo está cortito porque justamente alguien nos va a venir a compartir al rato un testimonio. 20 minutos le di, entonces estamos aquí repartiendo. Les aviso para que vayamos planeando así nuestra mente cuánto tiempo vamos a estar acá, ¿ok? ¿Dejaron la sopa hecha? Muy bien, muy bien. Segundo punto, el perdón de Dios nos libera para vivir con dignidad. Nos libera para vivir con dignidad. Ese es otro punto de esta mujer. Wow, esta mujer era estaba al final de la cadena alimenticia de la sociedad judía, ¿no? O sea, era de lo peor. Los fresas le decían a los no fresas, nacos, ¿no? Y los nacos le decían a los no nacos, chairos, a los más nacos que ellos, chairos, ¿no? ¿Cómo va aquí en Ciudad de México la cadena alimenticia, ¿no? Pero esta allá era naca y renaca, como dijeron las nacarandas, ¿verdad? Naca y renaca. Era allá, estaba en lo peor. Todos la despreciaban. Ni las renacas se querían juntar con ella, ¿no? Porque decían, no vayan a decir que soy como tú. Ay, Manta, no quiero que me vayan a confundir contigo. Hay clases, hay niveles de nacas. Ok, bueno, pues esta muchacha estaba hasta allá, indigna. Y ella se sentía así, lo sabía, así vivía. Y entonces, a ella le dijo Jesús, después de que le echa toda esta lección al fariseo, termina de darle esto y le dice, y tú ni siquiera me has atendido. Y entonces, y a ella le dijo, se dirige Jesús entonces ahora a esta mujer, todos los reflectores sobre ella, y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, y ese pero me gusta de Lucas, así como que no les hizo caso, ignoró su comentario y siguió hablando con la mujer y le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow, mis hermanas, tus pecados te son perdonados. Como le dijo a la adúltera que vimos la semana pasada, como le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, vete y vive en libertad. Igual a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, otra vez liberando las alas para que se vaya. Y esta palabra paz es hermosa, es una palabra muy rica que nosotros no alcanzamos en nuestro idioma español a dimensionar. Cuando alguien nos está molestando, ay, ya déjenme en paz, ay, ya lo único que quiero es estar en paz, pero no alcanzamos a dimensionar todo lo que significa esa paz que el Señor vino a darnos y esta de la que habla en la palabra y que le dio a esta mujer, porque no había paz en su corazón, porque no estaba en relación con Dios. La verdadera y gran paz que viene al ser humano es cuando estamos en relación con Él y cuando dejamos de cargar sobre nuestra espalda la culpa del pecado, esa que nos roba la paz, esa que nos roba el sueño, nos roba la juventud, nos roba el gozo, nos roba las relaciones interpersonales, porque hay culpa, porque no hay paz en nuestro corazón. Pero cuando estamos en paz con Dios, tenemos paz para con todas las personas, tenemos paz interna y paz en nuestras relaciones interpersonales. La paz con Dios es lo que más necesita un ser humano. Déjenme en paz, dicen. No, lo que necesitas, puedes decirle, es paz con Dios. Dale el mensaje. Que por cierto, mis hermanas, esta serie espero que nos sirva mucho como para nuestra propia relación con Dios, pero también para cuando estamos compartiendo el Evangelio a otras personas y que compartamos el Evangelio del perdón, la gracia del perdón, porque todo mundo necesita saberse perdonado, aunque no se reconozcan, no lo reconozcan, todo mundo necesita esta paz que el Señor tiene para nosotros. Ustedes conocen otra historia, porque hay tantas historias en la palabra del perdón de Dios. Está el otro ejemplo del hijo pródigo. Este chamaco, sin vergüenza, ¿verdad?
nos cae gordo el hijo pródigo. ¿Cómo que le pide a su papá la herencia antes de que se muera? Casi le está diciendo, pues muérete, o bueno, ya que no te mueres, pues aquí estoy, espera que te mueras, pues mejor dame la herencia. Le pide la herencia, el padre se la da, va, se la malgasta, hace de su vida un papalote, como dicen las madres mexicanas. Hizo de su vida un papalote y allá, hundido en el pecado, despersonalizado totalmente, llega hasta comer la comida de los cerdos. Está así, ha perdido toda dignidad como ser humano, porque el pecado, eso es lo que hace, mis hermanos, nos deteriora nuestra dignidad, nos destroza. Qué triste, ¿verdad? La imagen así grotesca de, pues no sé, un té por ocho tirado ahí en la calle, ¿no? ¿Qué lo llevó ahí? El pecado. Y no todos llegamos a estar así en un estado aparente, así en la calle, pero realmente, internamente, muchas veces estamos así, en esas ruinas, porque el pecado, eso hace, nos destruye. Y así está entonces el hijo pródigo, ahí con los cerdos, y entonces estaba tan lejos de su naturaleza que el escritor sagrado dice que tuvo que volver en sí. ¿Se acuerdan cómo dice? Volviendo en sí. Dice mi esposo, pues ¿dónde andaba? ¿Andaba en fa sostenido o en re menor? ¿En dónde andaba que tuvo que volver en sí? Pues es que no estaba en sí, no era el ser humano digno que Dios había creado. Era una falsa copia, ¿no? de ser humano, deteriorado por el pecado. Y reaccionó para darse cuenta de su necesidad y regresar al Padre. Ese punto es un punto maravilloso, horrible porque estamos en el pecado, pero un punto maravilloso porque podemos reconocer nuestro pecado. Como decía la semana pasada de la adúltera, que la cachan. ¡Uy, qué bochorno, qué vergüenza!, ¿no? La traen arrastrada, la humillan públicamente. ¡Qué horrible! Pero qué bendición fue para ella, ¿verdad? Porque se encontró con el Maestro. Y todas tenemos que llegar a ese punto de humillación para reconocer nuestra necesidad y entonces poder regresar al Padre. Y entonces este muchacho regresó con su papá, ya se sabe la historia, el final feliz, ¿verdad? Del hijo pródigo. Llegó y el padre salió corriendo a recibirlo. No le reprochó, no le dijo, ay, sinvergüenza, traes algo de la herencia, te quedó algo, ya te la gastaste toda. ¿Qué hiciste con mi herencia? Nada. El domingo pasado explicaba a mi esposo en la clase que está dando con los jóvenes de la interpretación de la Biblia, que es importante conocer la cultura, el contexto, ¿no? Y cuando dice que este padre salió corriendo a recibir a su hijo, pues para nosotras es como muy común, ¿verdad? Pero en ese contexto cultural dice demasiado. Un hombre adulto jamás correría hacia otra persona. Bueno, ni siquiera correría, caminaría, ¿verdad? Y menos para ir a humillarse con otra persona. Pero este padre corre, dice mi esposo, hasta seguramente se subió la túnica, ¿no? Para poder correr. Se habrá visto hasta un poco ridículo, pero hizo esto por amor. Y es lo que el Señor hace, ¿verdad? Bueno, Jesús en la cruz, mis hermanas, se humilló, como dice la palabra, ¿verdad? Hasta la muerte. Se humilló hasta la muerte. ¿Y qué muerte, verdad? Muerte de cruz, por recibir a los pecadores arrepentidos y que recibiéramos su perdón. Vale la pena entonces ir arrepentidas delante del Señor y recibir este perdón. Dice C.S. Lewis, no importa cuánto piense una persona en el arrepentimiento mientras no lo convierta en acción. Este muchacho volvió en sí. ¿Y qué quiere decir que volvió en sí? Bueno, allí reaccionó y dijo, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Pero pudo haberse quedado ahí nada más, pensando y pensando, qué horrible, y con el remordimiento de conciencia y atormentándose y diciéndose, qué malo fui, qué tonto, todo lo que perdí, y ahí desgarrándose. Pero no se quedó ahí. Pues me voy con mi papá, dijo, ¿verdad? Se levantó y se fue. Y es lo que tenemos que hacer, no permitir que la culpa y el arrepentimiento nos destrocen, sino que nos arrojen al Señor. El pecado se apodera de la vida de los seres humanos y nos deteriora, nos confunde, nos impide desarrollar nuestro potencial, distorsiona nuestra identidad, nos roba la paz.
Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo maravilloso de esta parábola que estudiamos del hijo pródigo es que el padre amoroso lo encuentra cuando aún no ha llegado, lo besa, lo abraza, le pone vestido nuevo, le da su anillo de heredero nuevamente y hace una gran fiesta matando al becerro más gordo. Y seguramente aquel joven que estaba necesitado, hambriento, mugroso, desorientado, debilitado, enfermo, pero sobre todo que estaba terriblemente avergonzado. Como decimos en México, se le caía la cara de vergüenza. ¿Con qué derecho podría regresar y pedir a su padre que le recibiera de nuevo? Pero es por eso que la única idea que se le ocurría era pedir trabajo, ¿verdad? Por eso fue y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Tal vez no se sentía ni digno de levantar su rostro. ¿Se acuerdan este punto como dice, la gracia del perdón nos devuelve la dignidad? Y para devolvernos la dignidad tenemos que estar ahí donde no tenemos, ¿verdad? Donde reconocemos, no soy digno, dijo, de ser llamado tu hijo. Pero el Señor, su papá, tuvo esta respuesta. Y con todo yo aprendí una cosa, que él no era cuidador de puercos, tampoco era un borracho. ¿Quién era entonces? Era el hijo de un gran señor. Así que se reconoció con su nueva identidad, con su verdadera identidad. Es lo que hace, mis hermanos, el perdón del Señor. Nos revuelve nuestra dignidad. ¿Cómo fuimos creadas? El teporocho ese que les digo que está ahí tirado en la calle, ¿así nació? No, nació cachetoncito, bonito, rosita, ¿verdad? Bebito de su mamá. Y sus pecados lo deterioraron hasta ese grado. Pero hay un ser humano ahí dentro, ¿verdad? Igual, nosotras podemos volver a esa identidad que el Señor nos dio. Lo mismo le pasó a esta mujer, a la pecadora que estaba lavando los pies de Jesús. Ella no había sido creada para eso, a lo que se dedicaba, ¿verdad? No lo vamos a volver a repetir, pero no fue creada para eso, ni fue creada para sufrir la deshonra de una vida llena de inmoralidad y de tristeza y de dolor. No fue creada para eso, simplemente. ¿Para qué había sido creada ella, como hemos sido creadas cada una de nosotras? Para amar. Dice ahí, ¿verdad? Niñas listas. Para amar a Dios, para ser amada. Ella nació para ser amiga, para ser ejemplo, para ser alguien recordada. Y hoy mismo la estamos recordando, ¿verdad? Nosotras. ¿Nosotras para qué fuimos creadas, hermanas? Para amar, para ser amigas aquí en nuestra comunidad de discípulas del Señor. Fuimos creadas para servir a Dios, para darle gloria con nuestra vida, cada uno a la manera como el Señor nos tiene en nuestro punto, ¿verdad? Algunas mamás de hijos chiquitos, bueno, fueron creadas en este momento, su vida para darle gloria al Señor, cuidando a estos pequeñitos. Las que ya no tenemos pequeñitos en la casa, nido vacío. Y de repente sí, te estás ahí deambulando como alma en pena por tu casa. ¿Y ahora qué hago? No tengo que correr a ver tareas, ni lavar uniformes, ni poner el traje de la natación. Ya no tengo nada de eso que hacer. ¿Y para qué fui creada? Pues para darle gloria al Señor en esta etapa de mi vida, ¿verdad? Con lo que me toca ahora. Fuimos creadas para eso. La culpa, el no poder perdonarnos a nosotras mismas, el escuchar a nuestro acusador, nos mantiene postradas, pero sabernos perdonadas nos libera. El perdón de Jesús nos libera para que encontremos nuestra verdadera identidad. Entonces, mis hermanas, vivamos la paz del perdón, vivamos la paz del perdón de Dios. Dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la preciosa gracia del perdón. Vimos 2 casos, hermanas, casos de la vida real, mujeres perdonadas. Y surgen preguntas, a mí me surge, por ejemplo, a ver, ya fui perdonada, mi dignidad ha sido vuelta, tengo paz en mi corazón, ya, borrado el pasado. ¿Y las consecuencias de mi pecado? ¿Qué hubo?
¿Qué pasa con eso, verdad? Y sí me senté un ratito con mi esposo a preguntarle, a ver, mi amor, porque, a ver, una persona que cometió un asesinato, vámonos a lo más feo, ¿no? Cometió un asesinato, pero encuentra a Jesús, recibe el perdón, se arrepiente, recibe el perdón del Señor y se aplica todo esto, ¿verdad? Paz con Dios, nueva identidad, olvidamos lo que pasó, el Señor borra mi pasado y todo. Pero, ¿y resucitó aquel al que yo asesiné? No, ahí está. Y dice mi esposo, bueno, pues es lo que hay que seguir, ¿cómo me dijo mi esposo? No cargando, pero me dijo, pues es la consecuencia, que no se borra, ¿verdad? Y lo que hay que, creo me dijo enfrentar, ¿verdad? Enfrentar. Y con dolor, porque por muy perdonada que me sienta, no puedo decir, ay, jajaja, lo maté. No, es una vergüenza todavía, es un dolor todavía. Eso no se puede desaparecer, ¿verdad? Hay dolor tal vez por daño que yo le haya hecho a alguna persona, que de verdad quisiera regresar el tiempo y no haberle hecho ese daño a tal persona, pero se lo hice. Y entonces aquí el detalle, mis hermanas, psicológicamente nos enseñaría Mari, ¿verdad? ¿Qué se hace? Porque eso me atormenta horrible. Bueno, la paz del perdón de Dios es que sé que Él me perdonó, que mi pecado está pagado y que me da incluso la fortaleza para enfrentar y seguir caminando con dignidad, aunque hice tal cosa. Y puedo seguir adelante. No se borran las consecuencias de nuestro pecado en muchas ocasiones, pero tenemos la paz de Dios por su perdón y la dignidad que Él nos da para seguir enfrentando la vida. Miren, vamos a leer esta última historietita que escribí por acá. Imagínate que una niña tiene una muñeca de porcelana muy especial, pero un día, en un descuido, la muñeca se cae y se rompe en pedazos. La niña triste y desconsolada recoge las partes rotas y aunque quiere volver a verla como antes, sabe que ya no es posible. Siente que algo tan hermoso ya no podrá ser restaurado y guarda los pedazos en su caja de recuerdos. Sin embargo, un día, mientras está jugando en el jardín, encuentra a un anciano sabio que le pregunta qué guarda en la caja. La niña, con tristeza, le muestra la muñeca rota y le explica que ya no tiene solución. El anciano sonríe y le dice, déjame intentar algo. Con manos delicadas, toma los pedazos de la muñeca rota y con paciencia comienza a unirlos. Poco a poco, la muñeca no solo se recompone, sino que toma una forma aún más hermosa que antes, con colores más brillantes. La niña asombrada pregunta, ¿cómo lo hiciste? Pensé que ya no podía ser reparada. El anciano le responde, a veces lo que creemos irremediable puede ser transformado por alguien con amor y cuidado. Lo que parecía perdido puede ser restaurado. Bueno, aplicación. Dios es como ese anciano que toma nuestras vidas y nos ayuda a recomponerlas. No importa cuántas veces hayamos caído, cuántas veces nos hayamos equivocado, Él tiene la capacidad de sanarnos, restaurarnos y transformarnos. Nos muestra que incluso en nuestras fragilidades podemos ser renovadas. El perdón no solo borra nuestras faltas, sino que nos permite florecer nuevamente, no como éramos antes, sino como algo más hermoso y fuerte. A través de ese perdón llegamos a ser personas diferentes, capaces de brillar con una luz nueva, más plena y más auténtica. El arrepentimiento no es el final de una historia triste, sino el comienzo de una nueva vida llena de posibilidades y redención. Creo que yo escribí algo, ya no me acuerdo cómo lo escribí, ayer para invitarlas a esta reunión allí en Facebook, que dice que el arrepentimiento es ese túnel oscuro por el que tenemos que pasar para al final del túnel encontrar los brazos de amor de nuestro Dios y su perdón restaurador que le da nuevas oportunidades a nuestra vida. También escribí una vez por ahí algo de que con los mosaicos rotos de nuestra vida, el Señor toma los pedacitos y hace una bella obra de arte. Las consecuencias a lo mejor no se borrarán, en muchas ocasiones lo hace porque tiene tanta gracia el Señor, en muchas ocasiones lo hace. Pero incluso cuando las consecuencias de nuestro pecado permanezcan ahí, nosotras
somos perdonadas y el Señor hace un nuevo collage con nuestra vida y nos da la dignidad para ir de ahí en adelante. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer un nuevo comienzo por la gracia del perdón de Dios. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer un nuevo comienzo por la gracia del perdón de Dios. Hermoso, ¿verdad, mis hermanas? Sabernos perdonadas. Otra vez, aquí en la cabeza traemos una etiqueta que dice pecadora perdonada, para volar muy alto. Volemos muy alto, mis hermanas, y disfrutemos ese perdón que Dios nos da en nuestra vida para compartir esta verdad con otras personas que necesitan también del perdón de Dios y para nosotras también perdonar. Apenas vamos como ni a la mitad de la serie, mis hermanas, de perdonadas para perdonar, pero vamos a escribir allí una respuesta a una pregunta. ¿Cómo el perdón de Dios ha transformado tu vida? ¿Cómo el perdón de Dios ha transformado tu vida? Así como esta muñequita rota de esta niña, somos una muñequita rota, pero el Señor nos restaura, mis hermanas. Él es el restaurador, el escultor y hace obras de arte a partir de nosotras. Entonces, ¿cómo el perdón de Dios ha transformado tu vida? Lo vamos a escribir y lo vamos a compartir en un grupito pequeño, unas 4 o 5 hermanitas, y no nos vamos a agarrar media hora cada una, pero vamos a compartir cómo el perdón de Dios ha restaurado mi vida, ha transformado. Qué nueva persona soy ahora por el perdón de Dios. Y adelante, vamos, a lo mejor nos ponen una musiquita si se puede, no sé cómo andamos con eso de la luz. Y mis amigas por internet, pues también háganlo, respondan esta pregunta: ¿cómo el perdón de Dios ha transformado tu vida? Yo les comparto así rápidamente como un ejemplo cómo me ha transformado el perdón de Dios. Hermanas mías, ¿qué derecho tendría yo de pararme aquí a enseñarles algo, verdad? Pero el perdón de Dios me ha transformado en eso, en una persona que puede compartir de la palabra de Dios. Indigna totalmente, pero por su gracia es que puedo hacerlo. Ejemplo para que pongan ustedes su respuesta. Gracias, Señor, porque tú has restaurado nuestra vida. Realmente no mereceríamos ninguna, Señor, ni siquiera estar vivas porque somos pecadoras, pero tu gracia nos ha alcanzado, nos ha abrazado, nos ha rescatado, Señor. Nos ha sacado de el pecado que nos separaba de ti, que tenía nuestra vida esclavizada, y tú nos has libertado, Señor. Gracias porque en la cruz lo pagaste y no hay condenación para nosotros, para los que hemos creído en ti. Ahora, Señor, pedimos que nos ayudes a vivir en esa dignidad de hijas tuyas perdonadas, que ese perdón siga transformando nuestras vidas para dar frutos de transformación en nosotras, de esa obra que tú estás haciendo en nosotras. Ayúdanos a vivir dándote gloria con todo lo que hacemos. Y si alguna, Señor, todavía carga en su espalda alguna culpa por su pecado, Señor, que sea puesta ahí en tu cruz, sabiendo que tú, Señor, lo has pagado. Que nos liberemos, Señor, y podamos disfrutar ese perdón hermoso que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Amén.